Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo cuatrimestre de esta materia, Cultura, Comunicación y Educación. Espero que hayan tenido un lindo descanso, un lindo receso, que les haya servido justamente o bien para descansar o para ponerse a tiro con las actividades que adeudaban de los otros espacios curriculares. Por nuestra parte, vamos a continuar trabajando con el o los conceptos de cultura y por supuesto las diferentes corrientes a la hora de pensar a la comunicación. Y vamos a iniciar este cuatrimestre con la corriente latinoamericana de pensamiento. Hasta ahora estuvimos trabajando con teorías norteamericanas y con teorías europeas. Vamos a empezar ahora a conocer las teorías de Latinoamérica que pensaron a la comunicación o que piensan o que pusieron en cuestión las teorías hegemónicas de los países centrales. Esto surge, las teorías en Latinoamérica surgen alrededor de la década del 70. ¿Por qué? Porque alrededor de esa época los medios de comunicación necesitaban de tecnologías cada vez más complejas y por supuesto más costosas. Por lo tanto, iban a requerir también de nuevos ingresos económicos que pudieran solventar estas nuevas tecnologías que necesitaban para la difusión. Con lo cual, la estrategia de los grandes medios de comunicación de los países desarrollados fue buscar nuevos mercados, nuevos espacios, nuevos lugares para poder poner, vender, presentar sus productos de comunicación. Fue así que comienza en América Latina la importación de bienes culturales de Europa y de Estados Unidos. Recordemos el concepto de bienes culturales que lo vimos con la Escuela de Frankfurt. Muy bien. La primera de las teorías latinoamericanas que vamos a conocer es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia justamente es una de las primeras en explicar la comunicación desde el punto de vista de los latinoamericanos. Surge justamente en la década del 70 y plantea o pretende poner el acento en la relación internacional entre los países. En este sentido, digamos, a proponer la idea o a pensar, se empieza a pensar la idea de que no solo se va a dividir a los países o se puede dividir a los países. Recordamos que estamos en la década del 70, luego de la Segunda Guerra Mundial, pasó el tiempo, Guerra Fría, etcétera, yo digo para ubicarnos históricamente. Entonces va a plantear como una nueva diferencia en esta relación internacional de los países. No solamente puede dividirse al mundo entre países capitalistas y países comunistas, sino que se plantea poder dividir a los territorios en función de las posibilidades económicas que los territorios tienen. Los países desarrollados, los países centrales, los países del primer mundo, son potencias económicas que impulsan o imponen sus propias reglas de juego, no solamente en su territorio, sino en los territorios subalternos, o sea, en los territorios o los países que no están aún desarrollados, que no son las centrales economías. Entonces se empieza a plantear la diferencia entre países centrales y países periféricos, o países desarrollados y subdesarrollados, primer mundo y tercer mundo, etc. Y acá nos vamos a plantear también unos conceptos para pensar el nombre de la teoría de la dependencia. ¿Por qué será la teoría de la dependencia? En el siglo XIX se pensaba o se planteaba que la independencia de un país se medía por la posibilidad de gobernarse a sí mismo y de adquirir soberanía de su propio territorio, de sus propias tierras.
Pero luego se empezó a incluir otra palabra, que es la palabra autonomía. La autonomía era la potestad también de negociar con otros países sin ningún tipo de presiones o tampoco ningún tipo de condicionamientos. Y esas presiones o esos condicionamientos no necesariamente son bélicos, o sea, no necesariamente son a través de una guerra, a través de las armas. Como decíamos anteriormente, las potencias económicas, los países centrales, imponen sus propias reglas y, por supuesto, no tienen la necesidad de dominar el territorio para no permitir la autonomía o el desarrollo de otros países. Vamos a ver que hay algunos conceptos de la teoría de la dependencia que nos resuenan. ¿Por qué? Porque toma muchos conceptos de la escuela de Frankfurt, este modelo teórico. Y entonces, de esta manera, va a aplicar a los medios de comunicación la misma diferencia que hay entre las grandes cadenas monopólicas internacionales. O sea, también lo podemos pensar, así como en la teoría crítica o escuela de Frankfurt hacía una comparación entre los procesos de producción y los procesos de comunicación, también podríamos comparar o hacer una comparación respecto de la teoría de la dependencia con los grandes monopolios, digamos. Lo plantea en términos iguales a cuando nosotros podemos hablar, por ejemplo, de, por un lado, empresas multinacionales, por otro lado, grandes empresas, pero de capital nacional, y finalmente las pymes o pequeñas y medianas empresas. Claramente hay una diferencia enorme entre estos tres espacios. Muy bien, la teoría de la dependencia lleva esta distinción a los medios de comunicación. Entonces, las grandes cadenas monopólicas, las cadenas nacionales o de capital nacional, grandes cadenas de capital nacional, y por supuesto las pymes o pequeños desarrollos locales. ¿Qué nos va a decir este modelo teórico? Que si bien, igual que la teoría crítica, van a seguir sosteniendo que los medios de comunicación manipulan y alienan, no lo van a hacer, por supuesto, todos de la misma manera, porque todos los medios no van a tener el mismo poder. No van a poder ejercer el mismo poder sobre los receptores los diferentes medios de comunicación. CNN por un lado o Canal 10 de Río Negro por otro, digamos. No tienen el mismo poder estos medios de comunicación. Muy bien. Con lo cual, lo que proponían los teóricos de la dependencia es la igualdad de posibilidades de los países periféricos de poder acceder a las tecnologías de la comunicación y de la información nacional. O sea, esta gran diferencia también que había en la teoría crítica entre los medios, los dueños de los medios de comunicación y los receptores, y esta distinción que plantea la teoría de la dependencia entre los medios internacionales y los medios locales, esta diferencia es la que ellos quieren evitar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la tortilla se vuelva en la teoría anterior? Bueno, la idea sería un poco esa, que los medios de comunicación de los países en desarrollo tengan las mismas posibilidades o igualdades de acceso a la producción de información. Muy bien. Entonces, la teoría de la independencia plantea o lucha por la igualdad de posibilidades. Y por otro lado, los países centrales o los países desarrollados plantean o se paran en una posición de sostener o pedir la libertad internacional de acceso a las noticias, a la información y a la tecnología. En primera instancia diríamos, bueno, quieren lo mismo, pero
¿quieren lo mismo? En este caso, libertad e igualdad, ¿se pueden tener ambas cosas? Si no hay igualdad, ¿podemos pensar en la libertad real? Porque los países centrales, pretendían la libertad internacional, por supuesto desde una óptica liberal. Entonces, que todos los países tuvieran la posibilidad y la libertad de acceder y de manejar la información en el resto de los países. Sí, claro, bueno, pero los países desarrollados tienen determinadas posibilidades económicas que los países subdesarrollados no tienen. Entonces, ¿tienen realmente la misma libertad los países tercermundistas que los países de primer mundo como para acceder a las tecnologías o difundir sus propios medios de comunicación? Bueno, los teóricos de la dependencia pensaban justamente que no. Y así como para dirimir algún reclamo que tenga un pequeño empresario local puede recurrir al Estado nacional o al Estado provincial, de la misma manera, para dirimir cuestiones a nivel internacional en el ámbito de la comunicación, la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, parecía ser el espacio indicado. Más específicamente, la organización UNESCO dentro de Naciones Unidas, que tiene que ver justamente con los espacios para la discusión de la educación, la cultura, etc. Sin embargo, la intervención de Naciones Unidas, de la ONU, no fue tan directa, porque claramente, ¿quiénes se sentaban? ¿Qué países se sentaban en la ONU? Y bueno, claramente tenían una intervención mayoritaria los países desarrollados. Con lo cual, cuando se lleva a UNESCO este reclamo que tiene que ver con la igualdad de posibilidades para acceder a las tecnologías de la comunicación y la información internacional, los países centrales tratan de dejar de lado este tema, en criollo se diría patear el tema, y no se logró llevar esta discusión a la conferencia celebrada en Nairobi en el año 1976 y se logró patear hasta el año siguiente. Mientras tanto, en Latinoamérica, los países en vías de desarrollo no se quedaron quietos y entonces en 1976 generaron su propia conferencia intergubernamental en San José de Costa Rica para discutir estas cuestiones que tenían que ver con las políticas de comunicación de los países tercermundistas, y también lo hicieron los países de Asia en su propia reunión de Kuala Lumpur. ¿Qué queremos decir con esto? Y bueno, era una temática que los países subdesarrollados, los países periféricos, estaban dispuestos a tratar y era una batalla que estaban dispuestos a dar. Muy bien. El reclamo entonces de los países periféricos llevados a UNESCO se sintetiza en este informe, que es Un Nuevo Mundo, Voces Múltiples, que es más conocido como el informe McBride, que fue quien llevó adelante, esta comisión para discutir la igualdad de oportunidades y posibilidades de todos los países en el acceso y desarrollo de tecnologías y comunicación. Lo que se pedía en este informe era un nuevo orden mundial en la información y la comunicación, que se llamó NOMIC. Bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes que pasó, que sucedió con este informe en UNESCO? Y bueno, lo que sucedió fue que los países centrales, los países desarrollados, al ver este informe dijeron: ah, sí, entonces nosotros damos un portazo y nos vamos a casa. El primer país que se retiró de Naciones Unidas por este informe fue Estados Unidos. Y luego lo siguieron otros países desarrollados. Con lo cual,
claramente qué les parece que debe haber sucedido con este informe. Por supuesto, absolutamente nada. Más allá de eso, más allá del fracaso de este nuevo orden mundial en torno a las estrategias de comunicación, los teóricos latinoamericanos seguían pensando que había que seguir trabajando para conseguir la igualdad de oportunidades. Y entonces empezaron a pensar otras estrategias. Por un lado, y esto por ahí les suena, la lectura crítica. La lectura crítica que tenía que ver con educar a los receptores para evitar que el poder monopólico de los países centrales, de los países desarrollados, penetrara, invadiera la cultura local. Esa fue la primera de las estrategias, la lectura crítica. Y en segundo lugar, la comunicación alternativa como estrategia, que tenía que ver con incentivar a los receptores de los países latinoamericanos a manejar las tecnologías de comunicación que estuvieran al alcance y que las pudieran utilizar para su propio beneficio. De esta manera, la relación emisor y receptor no estaría tan centralizada. O sea, también la comunicación en manos de los pequeños productores o de los receptores, como también proponía la Escuela de Frankfurt. Muy bien, hasta aquí entonces está el primer modelo latinoamericano para pensar la comunicación. Los invito a leer el texto de Gabriela Cicalese, por supuesto, y nos encontramos la próxima clase. Cualquier duda, por favor recuerden, o en el tablón o como comentarios en la clase, que los leo mucho más rápido que los comentarios privados. Muchas gracias.